Regiones del mundo alzan sus voces en favor del cese del bloqueo económico, comercial y financiero. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció esas muestras de solidaridad, de respeto y cariño hacia el pueblo cubano. Ministro de Salud Pública de Cuba evalúa situación epidemiológica de varios territorios del país. Hasta la provincia de Mayabeque llegó su equipo de trabajo para chequear el cumplimiento de protocolos sanitarios contra la pandemia. Sobre las nuevas medidas bancario-financieras a implementarse en Cuba en los próximos días, que detienen temporalmente la aceptación de depósitos en efectivos de USD, dólares estadounidenses, tendrá detalles en esta emisión. Un gusto saludarle en una nueva emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana. Yo soy Arianna Corona y le invito a informarse durante los próximos 27 minutos en torno al acontecer socioeconómico y cultural de nuestra nación. Acompáñenos. Comenzamos con las informaciones. El próximo 23 de junio, Cuba presentará ante Naciones Unidas la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. En medio de ese contexto, en numerosas partes del mundo se aprecian diversas muestras de solidaridad, respeto y cariño hacia el pueblo cubano y su historia. Veamos en el siguiente compendio qué iniciativas se han desplegado en ciudades de Irlanda, Francia y Bélgica. Este sábado, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció a amigos irlandeses y cubanos residentes que colocaron una bandera cubana, la más grande del mundo, que es visible desde la ciudad de Belfast. La iniciativa demanda el fin del bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas. Díaz-Canel expresó su agradecimiento a quienes llevaron adelante la iniciativa. El jefe de Estado cubano los llamó hijos de un pueblo admirable y digno, en el caso de los irlandeses, y patriotas que están lejos a los cubanos que participaron. Otras muestras de solidaridad con la isla se apreciaron en países de Europa como Francia, todo en el contexto de la votación que se realizará próximamente en Naciones Unidas sobre la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Aquí estamos de París, cercanos a la Torre Eiffel, movilizados con los amigos de Cuba, con los cubanos residentes, con las diferentes organizaciones y asociaciones, como una manifestación más, solicitando, exigiendo el fin del bloqueo contra Cuba. Por otra parte, en Bélgica se realizará una movilización con al menos 30 personas en bicicleta para recorrer el centro de la ciudad de Bruselas con banderas cubanas y un mensaje dirigido al presidente estadounidense Joe Biden con el texto «Elimine el bloqueo a Cuba inmediatamente». Esta política genocida, implementada hace ya más de 60 años, constituye una violación sistemática de los derechos humanos de cubanas y cubanos. Ante las sanciones unilaterales, Cuba y el mundo responden con solidaridad y justicia. Lisbeth Penin Matos, Cubavisión Internacional. Revisamos otros temas del panorama nacional. Como parte de protocolos sanitarios adoptados en Cuba para hacerle frente a la pandemia, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, evaluó junto a su equipo de trabajo la situación epidemiológica compleja que presenta hoy la provincia de Mayabeque. Ampliamos. El equipo ministerial, encabezado por el doctor José Ángel Portal Miranda, evaluó la situación epidemiológica compleja que presenta hoy Mayabeque, cuarta provincia que muestra un mayor número de casos activos. El municipio de Batabanó, con cierre total, evidencia dificultades en el cumplimiento del plan de medidas, por lo que se insistió en el estricto control de las mismas. Una de las debilidades también que había era el tema de la transportación del grupo básico de trabajo, pero también de los equipos de respuesta rápida. ¿Me entiendes? Era otra, a la hora de tener la movilidad, hoy los tenemos fijos con cada uno de los centros de trabajo y los carros de los directivos que también están diseñados, al igual que la parte del traslado de los asentamientos, donde cuando lo saca un test antígeno es muy difícil que alguien le dé, como dice botella, alguien dio positivo y entonces tuve que para trasladarlo, eso también tenemos identificado con los transportes. Y lo otro es que estamos diseñando con el tema de la política del acuario, que si este falla, ¿quién es el que va a asumir por el consultorio tal?
Ya el puesto de mando está creado, ya tenemos oportunidad, ya recepcionamos en menos de una hora el caso positivo antígeno, ya hay comunicación con los consultorios, ya logramos casi el completamiento del 100% de la cobertura médica. De acuerdo a la utilización de los estomatólogos, fuimos reincorporando a médicos que estaban en otros servicios y ya los fuimos insertando en los consultorios médicos. Ya disminuimos la carga de consulta. Güines es otro de los municipios con un alto índice de transmisibilidad del virus. Portal Miranda insistió en la responsabilidad de todas las personas, por lo que es necesario continuar elevando la percepción de riesgo y la disminución de movimientos de las personas en los territorios. La velocidad de transmisión que está teniendo la enfermedad obedece a que, además de no haber cumplido lo que está establecido, y es evidente porque si no fuera ese comportamiento que tiene, se han incorporado cepas que incrementan su velocidad de transmisión o incrementan la transmisión entre personas. Y lo digo para que entiendan por qué el redoblar el esfuerzo en el cumplimiento de las medidas en estos momentos cobra un papel fundamental, porque las medidas de prevención no son diferentes. El prevenir la transmisión es las mismas medidas que tenemos establecidas en el plan. Ahora, el saber que genera una mayor transmisión sí nos complica en el sentido que nos genera más hospitalización, más capacidades y más riesgo de tener personas enfermas graves y críticas. Y lamentablemente también fallecidos, lo cual ha sufrido este territorio. En medio de un panorama complejo en el país, el titular de la Salud Pública anunció para los próximos días una intervención sanitaria con el candidato vacunal Soberana 02 en el municipio de Güines. Los esfuerzos que hoy realiza el país necesitan de una respuesta de la población con disciplina y responsabilidad. La cepa que hoy circula en Mayabeque es altamente letal. De todos depende que no tengamos que lamentar la pérdida de más vidas humanas. Continuamos en el sector de la salud porque este lunes comienza en La Habana el ensayo clínico en población pediátrica con el candidato vacunal Soberana 02. Con los detalles, la periodista Dianic Flores. Con el anuncio del SECMED de la aprobación del ensayo clínico de Soberana 02 en niños y adolescentes de 3 a 18 años, se comienzan a dar los primeros pasos para inmunizar a la población pediátrica, cuyas cifras de contagio han crecido significativamente. En un encuentro con la prensa se aseguró que el proceso de reclutamiento para la primera etapa del estudio realizado en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez fue muy exitoso, lo que permitirá este lunes 14 de junio iniciar el ensayo clínico. Fue muy favorable la acogida de los padres y de los adolescentes. Consentieron en dar su aprobación por el estudio, asentieron los muchachos para hacerlo y así ha sido, realmente muy motivados porque ha llegado este día que hace muchas semanas estamos esperando que llegara. El día lunes estamos vacunando, inmunizando a los primeros 25 adolescentes que participan en el estudio. Como dices, hay una observación hasta la primera hora, después a las 24 horas, 48, 72 y hasta el séptimo día. Y así el resto del calendario programado. O sea que va a haber un seguimiento muy estrecho de esa población. Usted obviamente lleva muchísimo tiempo desempeñándose como pediatra, como inmunólogo, pero trabajar en este ensayo clínico, aunque haya trabajado también en otros y haya tenido una cercanía profesional con el Finlay, ¿qué representa para usted sabiendo la envergadura de esta pandemia? Es un orgullo muy grande. Ser cubano y poder participar de este ensayo clínico es una fortaleza y creo que es un momento esperado, porque cada día que se da en el parte de la mañana, en la conferencia de prensa, y se habla de la cantidad de muchachos afectados, y saber que con este pequeño inicio, este primer paso, vamos a llegar a un objetivo favorable, da mucha fortaleza, mucha fuerza y un orgullo muy grande. Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana. Al regreso le acercamos algunas alternativas fomentadas en la industria cubana para sortear la presión del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Enseguida volvemos.
Ya volvemos con otras informaciones. El 12 de junio de 1901 se efectuó la última votación sobre la enmienda Platt. El apéndice constitucional quedó aprobado por 16 votos contra 11 y se mantuvo hasta el 29 de mayo de 1934. Sin embargo, esta afrenta al pueblo cubano repercute en nuestros días en los que aún Estados Unidos mantiene su ilegal base naval en Guantánamo. El periodista Reinier del Pino nos acerca al tema con una crónica que describe un instrumento de dominación que durante décadas ha sido repudiado por quienes habitan esta isla. El 29 de mayo murió un engendro del poder y la desvergüenza contra nuestro pueblo. Murió en la letra y no en las apetencias. Enmienda al fin vino a sembrar cadenas y proteger los intereses de un capital sin alma al que le daba igual el pueblo con sonrisa o con llaga, mientras las arcas se llenaran y el saqueo resultara combustible para el negocio de la expansión. Enmienda Platt diseccionada en 8 artículos. Uno que reservaba a la nación para la mesa única del tío hambriento porque con nadie pretendían compartir el motín. Otro para que nuestra bolsa no guardara una deuda que entorpeciera sus propósitos. Un tercero y un cuarto declarando su derecho a importunar sin ser llamados bajo la conocida argucia de una humanidad que el yanqui desconoce. El quinto artículo, colmo de la hipócrita realea del firmante, disponiendo sanidad para la población no en beneficio del cubano, sino en virtud de que el comercio con las colonias del sur no se afectara por enfermedades. El sexto para extirpar a la isla de Pinos y dejarla a merced de postreras alianzas, y el último estableciendo permanencia para el engendro de su misión que mano enferma firmó en nombre de los cubanos para vergüenza de nuestra estirpe. Un artículo 7, clavado aún en la garganta de la Isla Grande, manchando con su estela de crímenes la imagen de claridad que sale del Caimán. Una base naval que fue primero indeseada imposición y hoy es también prisión y centro de torturas y cubil de alimañas en la conspiración contra el futuro del planeta. La enmienda desarmándose de tantos sinsentidos, pero el mismo interés del águila en devorarnos de un bocado. Solo que hay un poder, que es la unidad del pueblo. Esa unidad que no se enmienda ni se destruye, porque enmendó el pasado de humillaciones a la patria y se firmó en el pecho de cada cubano con sangre heroica y convicción irrenunciable. Revisemos el comportamiento de las variables meteorológicas para las próximas horas y para ello ya me acompaña en estudio el especialista y máster en ciencias, Elier Pila. Un gusto, Elier. Muchas gracias, Ariana. Y bueno, lluvias este sábado en gran parte del país, incluyendo acá la capital, también con algunas tormentas eléctricas. El mes de junio, por supuesto, más lluvioso que mayo, aunque mayo por lo menos para los cubanos es más famoso, pero junio se lleva la lluvia en cuanto a los números. Y efectivamente está lloviendo en gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia localidades del centro y del occidente del país, donde tenemos abundante humedad, lo que junto al calentamiento del día nos da esta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, incluso desde horas de la mañana en algunas localidades. Esta situación va a continuar para este domingo, por tanto en el pronóstico para los destinos turísticos de la zona occidental tendremos el cielo con predominio de nublados en zonas de la parte occidental. Ya desde final de la mañana puede nublarse en algunas localidades, sobre todo el norte, como es el caso de Varadero, La Habana, con alguna tormenta eléctrica, sobre todo en la ciudad de La Habana, también alguna lluvia con tormenta eléctrica en Viñales y en el resto del norte de la zona occidental. Para el sur serán más aislados y solamente tendremos algunos nublados durante la tarde. Las temperaturas con valores mínimos durante la madrugada, que los más frescos estarán en Playa Girón y también en Viñales con 22 grados Celsius, el resto por encima de los 23 y hasta 24 grados, y durante la tarde máximas de 30 grados en Cayo Largo del Sur y Playa Girón. En el resto de la zona norte llegarán hasta los 31 grados en Varadero y La Habana, 32 en Viñales y también hasta 30 grados en María la Gorda. Las condiciones del tiempo en la zona central también favorables para que tengamos nublados desde la primera parte del día. La probabilidad de lluvias igualmente hacia la zona norte, algún chubasco aislado durante la tarde en los destinos de playa de la zona norte, sobre todo en Cayo Santa María, y también alguna tormenta eléctrica para la tarde en la ciudad de Santa Clara. Para Camagüey y Trinidad será mucho más baja la probabilidad de lluvias. Los valores mínimos de temperatura de 21 grados en Santa Clara, los más bajos, 22 en Camagüey, 23 en Trinidad, y en los destinos de playa de la zona norte superiores 24 y hasta 25 grados en Cayo Coco y Cayo Santa María. Las máximas durante la tarde de 32 grados en los destinos de playa de la zona norte, valores muy similares en el resto de los destinos de la zona central, hasta 31 grados, ligeramente más bajas las temperaturas en la ciudad de Camagüey. Para la zona oriental del país, sí, durante la mañana tendremos predominio de poca nubosidad hacia el interior, algún nublado durante la mañana en zonas de la costa norte, y en la tarde tendremos nublados hacia el sur, sobre todo en la ciudad de Bayamo, con algún chubasco más aislado en la ciudad de Santiago de Cuba y prácticamente sin lluvias para la zona norte en Playa de Guardalavaca y también en la ciudad de Baracoa. Las temperaturas mínimas en la madrugada de 22 grados
en Bayamo, 24 en Santiago de Cuba y Baracoa y hasta 25 tendremos en Playa de Guardalavaca. Las máximas de 30 grados en las zonas costeras del norte, hacia el sur más calor, 32 grados en Santiago de Cuba y 34 grados en la ciudad de Bayamo. Esto combinado con la abundante humedad que vamos a tener y vientos variables débiles nos va a dar una mayor sensación de calor. Los datos astronómicos para este domingo: la salida del sol en Santiago de Cuba 6 y 24 minutos de la mañana, la puesta 7 y 43 minutos de la noche en la ciudad de Santa Clara, la salida del sol 6 y 35 minutos de la mañana y la puesta a las 8 y 5 minutos de la noche, y en la ciudad de La Habana la salida del sol 6 y 43 minutos de la mañana y la puesta a las 8 y 16 minutos de la noche. Estamos disfrutando de los primeros días de la fase de luna nueva hasta el próximo día 17, que ya tendremos el cuarto creciente. Así que se mantienen las lluvias, sobre todo para los destinos del centro y del occidente del país, más aislados para la parte oriental, donde sí vamos a tener abundante calor para mañana. ¿Perdurarán durante todos estos días? Sí, en estos días tendremos algunas lluvias generales durante la tarde, en la tónica de un mes de junio en nuestro país. Excelente noticia, entonces. Muchísimas gracias, Elier, por estas precisiones. Te esperamos en próximos espacios informativos. Nosotros continuamos con más y ya lo adelantábamos. Cualquier inversión o plan productivo de la industria nacional tiene que incluir desde su diseño los caminos que le permitan sortear la presión del bloqueo económico de los Estados Unidos. Para un directivo cubano no se trata entonces de solo pensar en hacer más eficiente su empresa, sino que también debe maniobrar para acceder a materias primas y tecnologías de repuesto. Sobre el tema informaron directivos del Ministerio de Industrias en conferencia de prensa. Veamos. Y a tono con el tema, el Banco Central de Cuba informa que a partir del 21 de junio de este año, las instituciones bancarias y financieras cubanas detendrán temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de USD, dólares estadounidenses. Sobre estas recientes medidas nos comenta la periodista Laura Prada. Adelante. Muchas gracias. El Banco Central de Cuba anunció esta semana que suspenderá temporalmente los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Se comenzará a aplicar a partir del 21 de junio a personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras. Esta es una decisión indispensable debido a que el sistema bancario cubano, en virtud de las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, ha visto restringidas desde hace más de un año las posibilidades de depositar en bancos internacionales los dólares estadounidenses recaudados en el territorio nacional. Así explicaba esta semana la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Pero repasemos algunos ejemplos concretos. En el último año fueron reportadas más de 190 acciones de más de 95 bancos extranjeros en contra de la banca cubana. Otro ejemplo, respecto a las remesas familiares, en 2019 el gobierno del presidente Donald Trump las limitó a $1.000 cada 3 meses. Al no poder utilizar esos dólares estadounidenses, Cuba debe buscar otras monedas y así proteger su sistema bancario y financiero. Por tanto, la medida será también aplicada a los visitantes que a partir del 21 de junio lleguen al país, deben portar cualquier otra divisa que no sea el dólar estadounidense. Este es una muestra de la manera desmedida en que el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reforzó el bloqueo al incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que ha incrementado la extraterritorialidad del bloqueo. El sistema bancario cubano ha visto sus movimientos aún más limitados desde entonces, algo que la actual administración demócrata aún mantiene pese a sus promesas de campaña. Las autoridades bancarias cubanas han enfatizado en la temporalidad de esta restricción, en tanto las limitaciones del país para operar en esa moneda no sean eliminadas. Así, es la única forma en la que podrá proteger sus operaciones bancarias y financieras. Hasta la próxima.
Gracias, Laura. Hasta la próxima. Momento de deportes en nuestra emisión de sábado. Hoy el periodista Carlos Manuel Gallardo nos detalla sobre la derrota de Idalis Ortiz en la discusión del bronce en el Campeonato Mundial de Judo con sede en Budapest, Hungría, y nos amplía sobre el número de atletas clasificados por Cuba para los Juegos Olímpicos de Tokio desde 2020 hasta la fecha. Adelante. Gracias. Tiempo para los deportes en Cuba Noticias, fin de semana. La experimentada judoka cubana Idalis Ortiz cayó este sábado en la discusión de la medalla de bronce en la división de más de 78 kilogramos en el Campeonato del Mundo de la disciplina que tiene lugar en Budapest, Hungría, y terminó en el 5º puesto del certamen. Ortiz, titular olímpica de Londres 2012, número 1 del ranking del mundo y clasificada para Tokio, se dio en las semifinales por Wasari ante la japonesa Sara Hachina, quien la había ganado en la final de la justa universal en Azerbaiyán 2018, en tanto volvió a sucumbir por Ippon en la disputa de la presea bronceada ante la brasileña María Suelen Alteman, ranqueada sexta en el listado mundial y a quien había dominado en 17 combates anteriores desde 2010. Con la clasificación olímpica de los pesistas Olfide Sáez, Ludia Montero, Marina Rodríguez y Yurkenia Duverger, Cuba suma hoy 60 atletas asegurados para el magno evento a celebrarse este verano en la capital nipona. Directivos del INDER en el país declararon a la prensa que el objetivo fundamental ahora es completar una comitiva con 74 representantes a Tokio 2020 y para ello albergan opciones en deportes como el judo, atletismo, voleibol de playa y natación. La mayor de las Antillas debutó en Juegos Olímpicos en el año 1900, durante la segunda versión en París, Francia, donde el mítico esgrimista Ramón Font ganó la presea dorada en la espada individual y desde entonces hasta la fecha ha sumado 78 medallas de oro, 68 de plata y 80 bronces en ese tipo de competición. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 estiman que habrá unos 7 positivos en COVID-19 diarios entre las personas involucradas en el evento, según publicó este sábado la cadena japonesa NHK. El cálculo asume un escenario con la participación de unas 77.000 personas entre atletas y otro tipo de personal, aunque no contempla la administración de vacunas entre ellos, por lo que las cifras reales podrían resultar menores. En el peor de los escenarios, los organizadores prevén que haya un atleta y otros 10 participantes de otra índole hospitalizados al día y unas 57 personas en cuarentena. Se estima además que la cita bajo los 5 aros necesitará unos 230 médicos y 310 enfermeras por jornada, de las que ya se han cubierto 90 y 80% de los puestos respectivamente, según las cifras más recientes. Y con esta información ponemos punto final a este encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Se despide Carlos Manuel Gallardo. Hablemos en este minuto de economía cubana. Cualquier inversión o plan productivo de la industria nacional tiene que incluir desde su diseño los caminos que le permitan sortear la presión del bloqueo económico de los Estados Unidos. Para un directivo cubano no se trata entonces de solo pensar en hacer más eficiente su empresa, sino que también debe maniobrar para acceder a materias primas o tecnologías de repuesto. Sobre el tema informaron directivos del Ministerio de Industrias en conferencia de prensa. Aquí están los detalles. La producción de cajitas decodificadoras de la señal digital tiene previsto alcanzar este año unas 318.000 unidades. En enero pasado volvieron a reactivarse las líneas de este producto de alta demanda entre la población. Un recorrido por la empresa Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos devela los múltiples obstáculos que el bloqueo impone a cada proceso de producción en la industria nacional. No hay mercado que nos permita financiamiento. Ese es un tema que nos afecta enormemente, nadie nos da esas posibilidades. Y la segunda es que los mercados cercanos a nosotros no nos ofertan las posibilidades de este tipo de productos. La imposibilidad de acceder a las materias primas provocó que se interrumpiera la producción de cajitas durante 2 años, lo cual afecta a la empresa, pero también a cada uno de estos técnicos, algunos de los cuales tuvieron que ser reubicados fuera de su entorno laboral. Por ese concepto, en los 2 años dejamos de producir 600.000 cajitas. Cajitas que pudieran estar hoy al alcance de la población. Desde abril hasta diciembre de 2020, los daños a la industria nacional ascienden a más de 31 millones de dólares. Las afectaciones monetarias, financieras, son bien fuertes, causadas fundamentalmente por la imposibilidad de hacer las transacciones comerciales
utilizando al dólar estadounidense como moneda de pago. Pero además, los costos adicionales que se le van incorporando a los procesos, a la vez de tener que utilizar intermediarias financieras para poder realizarlo, y los cambios de moneda, que eso le incrementa a la operación costos adicionales desde el punto de vista bancario. Estos perjuicios retrasan programas nacionales que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población en general, como es el de la digitalización de la señal televisiva. Ante ellos se buscan alternativas que en ocasiones encarecen el curso de las producciones y afectan directamente a los trabajadores de la industria nacional. Del ámbito cultural es noticia que desde el extremo más occidental del país, escritores y artistas rinden homenaje al proceso de vacunación y a los candidatos vacunales cubanos. En el contexto del mitin poético virtual, la escritora y poetisa María Caridad González y desde las artes visuales, Dausel Valdés Piñeiro nos dan muestras de su arte. En estos tiempos, las diferentes manifestaciones del arte han sido la salvación, una manera de anclar al hombre a la sensibilidad. Por ejemplo, yo que he pasado 2 veces por un aislamiento, por ser contacto de positivo, pues debo agradecerle sobre todo a lo que hago, a la literatura. Se creyó el hombre invencible y al mundo le puso arreos, lo mismo que a los trofeos quiso en el balcón lucirle. Y por no contradecirle la muerte de amor transida, trató de encontrar salida trayéndolo a su pedazo, pero se enredó en su paso una esperanza a la vida. De nuevo blandió su onda el vencedor de gigantes y sin creer en desplantes al aire tiró la sonda. Una fórmula redonda fue el final de la odisea y como una panacea en función del ser humano surgió el milagro cubano para que la patria sea. Se despeja el horizonte, ya viene saliendo el sol y la fe es un arrebol de la ciudad hasta el monte. Con el trino del sinsonte se pasa por el tamiz el futuro de un país que ahora descansa en su hombro y el mundo tiembla de asombro hasta la misma raíz. Anclada tengo la vida justo al borde del futuro. Atisbo por sobre el muro lo que el futuro convida. Ya es más corta la medida para sortear otra fase. Veo un resplandor y hace que despertar ya no duela. Pudo desplegar mi vela cuando la pandemia pase. En esos días me llevé la laptop, me la llevé para el centro de aislamiento y ahí me refugié, tratando de aislarme de todo lo malo que sucede. Porque es el arte, sobre todo en mi caso, una forma de evadir, de escaparme del mundo, de la dureza, de lo que está sucediendo y rodearme de todo lo espiritual. Y eso se transmite en los que están a tu alrededor. Yo por lo menos ponía música, ponía a alguien en la laptop diciendo poesía y ya todo el que estaba allí pues se centraba en eso y todo el mundo olvidaba de alguna manera la situación por la que estaba pasando. Concluye así nuestra última entrega informativa de sábado. Usted, gracias por la compañía. Manténgase informado a través de Cubavisión Internacional y sus redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Mañana volvemos con más de la actualidad informativa nacional. Hasta entonces.